Vamos a leer hoy un capítulo muy padre. Isaías es uno de mis libros favoritos y el pastor me dijo, ¿por qué no vemos capítulo de 43 de Isaías? Dije, sí, no sé de qué se trataba, pero yo sé que siempre Dios trae un buen mensaje a través de Isaías. Entonces, vamos a comenzar. Quiero que puedas ver el primer versículo de este capítulo. Dice el versículo 1, ahora sí dice Jehová. Y cuando comienza un versículo así, es como nos está haciendo referencia a algo que viene hablando Dios en algún pasaje anterior. Entonces, lo que hice fue estudiar el capítulo anterior y saber de qué se trataba o por qué nos está diciendo. En otras versiones inclusive dice, pero ahora dice así. O sea, pero ahora o el ahora, ¿a qué se está refiriendo? Perdón, en el pasado. Entonces, el capítulo 42 trata principalmente de dos temas. Habla de dos siervos. Dios llama a dos personas o a dos figuras en ese capítulo 42 su siervo. Y uno de ellos, el siervo, es Jesucristo. Habla de manera profética acerca del ministerio y del carácter que Jesús tendría cuando Él estuviera aquí en la tierra. Entonces a Él le llama en esa primera parte del 42 su siervo. E inclusive, mira, si leemos rápidamente, te voy a leer versículos 6 y 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y si recuerdas, este es uno de los ministerios que Jesús trajo cuando Él estuvo físicamente en la tierra. Inclusive hay algunos evangelios como Mateo y Lucas que mencionan cuando Jesús pasa a la sinagoga enfrente de las personas y empieza a leer, abre el libro de Isaías y empieza a leer precisamente esto que decían las escrituras acerca de Él. Que Él iba a abrir los ojos de los ciegos, que iba a sacar de la cárcel a los presos, iba a sacar de casas de prisión a los que moraban en tinieblas. Entonces, esta primera parte del capítulo 42 se refiere a este siervo, pero habla también de otro siervo al que Dios de alguna forma se refiere a su pueblo, a Israel y a Jacob. Su pueblo Israel también le llama su siervo. Pero a diferencia de Jesús como su siervo, con estas características, vemos a este otro siervo que es su pueblo con otra forma de verlo Dios, por la manera en que ellos estaban viviendo. Y dice el versículo 19, ¿quién es? El versículo 18 del 42 dice, sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Entonces este otro siervo del que se está refiriendo Dios es el pueblo de Israel. Es un pueblo que inicialmente comienza Dios diciéndole que son ciegos, que son sordos, que han visto muchas cosas y que no advierten lo que va a pasar. Y por eso, por esta ceguera y esta sordera espiritual, ellos están viviendo una consecuencia en su vida. Recordemos que Isaías es uno de los profetas que se levanta durante el cautiverio que tuvo Israel al ser llevados a Babilonia principalmente porque dejaron a Dios a un lado. Y esto es algo que Dios les menciona en este versículo. Ustedes han sido ciegos y sordos. Y por eso dice el versículo 22, este pueblo es saqueado y pisoteado, atrapados en cavernas, escondidos en cárceles. Y esto nos hace pensar, ¿no? ¿Cómo es que pudieron estar tan cerca de Dios? ¿Cómo pudieron ser llamados el pueblo de Dios viendo los milagros que Dios hizo, cómo los llevó a una tierra prometida, cómo los libraba una y otra vez de todo? Y más sin embargo ellos mantenían esta ceguera y esta sordera espiritual, y que obviamente a pesar de estar cerca de Él, pues no lo veían.
y no lo escuchaban. Jesús expresó esto mismo a los religiosos de su época cuando él estaba. Él también les llamó ciegos. Pero si somos honestos, también muchos de nosotros hemos sido así. Ha habido momentos en nuestra vida espiritual o en nuestro caminar como personas con esta ceguera y con esta sordera que Dios, a pesar de que nos ha estado está presente constantemente, ha estado presente en nuestras vidas, de repente también hemos pasado, si somos honestos, por esto. Y vemos que esto obviamente trajo consecuencias. Dice el versículo 24, el versículo 23 hace una pregunta, después de que les dice lo que ha ocurrido con ellos. Y les dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y cada vez que encuentres una pregunta así, piensa en ti, o sea, piensa cómo Dios te la está haciendo a ti. Es una de las formas que me gusta leer la Biblia, como siempre refiriéndose a algo quieres decirme a mí. Y yo buscaba en otra versión esta misma pregunta y dice, se escucha de esta manera: ¿quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? Y entonces es como Dios preguntando, a ver, ¿estás viendo todo lo que está pasando, lo que ha ocurrido, cómo fuiste llevado esclavo a Egipto, cómo has estado esclavo en muchas ocasiones, pueblo de Israel, por tu ceguera espiritual, por apartarte de mí? Y entonces Él pregunta, ¿quién escuchará estas lecciones del pasado? ¿Quién va a aprender de lo que ha ocurrido en el pasado para poder mirar un futuro y poder pensar, mi futuro puede ser diferente si yo escucho, si yo pongo atención? Y entonces él hace esta pregunta, ¿no? Lanza esta pregunta esperando una respuesta. Y es una de las cosas que Dios constantemente está haciendo en la vida de cada persona. ¿Quién podrá escucharme? Porque a veces de repente vemos esto y decimos, Israel, mira cómo ha sido por no tener esta ceguera, esta sordera, por no escuchar a Dios, por no obedecerle. Y de repente podemos pensar en otra persona, en nuestro alrededor, en nuestra familia, pero porque es muy fácil ver los errores de los demás, pero ¿qué tal el nuestro? O sea, ¿qué tal como preguntarnos esto a nosotros? Y yo podré ser esa persona que Dios me está haciendo esta misma pregunta. ¿Quién escuchará y quién prestará atención acerca de los errores del pasado y ver lo que no quiere Dios que cometamos? Porque mira, la Biblia está escrita para que aprendamos de ella. Nos pone muchos ejemplos, y el Antiguo Testamento es de los ejemplos de su pueblo sobre lo que ellos erraron en el camino para enseñarnos a nosotros. Y esta mañana es la misma pregunta. Cada vez que venimos los domingos, los miércoles, cada vez que abres tu Biblia en tu casa, es Dios también preguntándonos, ¿quién pondrá atención a lo que quiero decirte? ¿Quién atenderá y escuchará al respecto para que puedas mirar tu presente y tu futuro? Entonces, yo mientras estaba estudiando esto, yo dije, Dios, yo quiero poner atención, lo necesito aprender de mi pasado, necesito aprender de lo que pasa por tener esta condición espiritual, de lo que puede traerme en el futuro o en el presente. Entonces, quiero animarte con esto para hacer una oración y podamos decir, Señor, yo quiero escuchar el mensaje que tú tienes esta mañana para mí. Y quiero prestar atención a lo que tú vas a hablarme. Entonces, ¿por qué no oramos y pedimos esto a Dios? Señor, te pedimos esta mañana, Padre, que seamos este tipo de personas, Dios, que podamos responder esta pregunta y decirte, yo soy, Señor, el que quiere escuchar, que quiere prestar atención. Quiero oírte, Señor, quiero escuchar lo que tú vas a hablarme a mí, a mi espíritu, y te pido que tú abras mis ojos, mis oídos, Señor Dios, y pueda prestar atención a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este capítulo 42 termina con estos dos versículos difíciles, porque Él les dice en el versículo 24, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto,
derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Entonces vemos el final de un capítulo de un pueblo que dices, Dios, qué difícil ver las consecuencias de una vida espiritual cegada, porque entonces él lo que hace simplemente es ser justo, y ellos al apartarse de él dice que él tuvo que entrar con fuerza de guerra, y una de las cosas que Dios hace y que podemos entender es que Dios, a pesar de lo que estaba haciendo, siendo justo y permitiendo que fueran llevados cautivos, y permitiendo, dice que les puso fuego por todas partes, pero no entendió. O sea, significa que Dios estaba provocando algo para que ellos pudieran reaccionar y decir, esto está pasando en mi vida por algo. Y dice, y les consumió, mas no hicieron caso. O sea, aún así seguían obstinados en su proceder. Y si vemos estos últimos versículos, lo triste de esta situación con el pueblo, podrías pensar, Dios, tienes todo el derecho de hacer lo que quieras con ellos. Tienes todo lo que tu justicia quisieras hacer. Si tú quisieras consumirlos y quitarlos de tu vista, lo puedes hacer, porque ellos, a pesar de que tú estarles mostrando cuánto les amas y cuánto quieres acercarlos a ellos, ellos siguen, dice que no entendiendo, no haciendo caso. Y si tú y yo fuéramos Dios en ese momento, a lo mejor podríamos decir, ¿sabes qué? Ya, se acabó el asunto. Ya hasta aquí, te extiendo mi gracia, mi misericordia. Pero de repente encontramos el capítulo 43 como un contraste para mostrarse Dios quién es para su pueblo y quién es Dios para nosotros. ¿Cómo es Dios para ti y para mí? A pesar de ver estos versículos que acabamos de leer en este capítulo. Dice el versículo 43. Entonces podemos entender cómo dice, ahora así dice Jehová. O sea, a pesar de esto que estás haciendo, a pesar de esto que estoy viendo, a pesar de que tú has decidido no hacerme caso, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Qué contraste en la forma en cómo Dios nos trata? En cómo Dios en ese momento estaba viendo a su pueblo. Un pueblo rebelde, desobediente, lejos de Dios, pero Dios diciendo en este versículo, aún así, yo quiero mostrar mi misericordia. Yo quiero darles de mi gracia, de mi amor. Aun cuando muchos de ellos eran rebeldes, desobedientes, Dios diciéndoles, yo soy Jehová, creador tuyo, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Y vemos cómo Dios es nuestro Dios. Un Dios que, a pesar de ver las maldades, a pesar de ver un mundo caído, lo vemos constantemente hoy, seguimos viendo todo esto hoy en día, pero aún así Dios extendiendo su gracia y su misericordia, siendo paciente. Segunda de Pedro 3:9 nos dice eso, dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, pero dice que, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia en este tiempo para este mundo, pensando en cualquier momento, Dios, Él está extendiendo sus brazos, Él está esperando que mucha gente más llegue a su presencia y que puedan conocerle. ¿Realmente hay alguien que pueda amarnos así? Más como este Dios, que a pesar de ver nuestra situación, porque no solo se refiere a su pueblo, pero se refiere a nosotros mismos, que Él ha visto nuestro proceder muchas veces y aún así Dios quiere seguir esperándote y queriéndote expresar estas primeras palabras. Y el fundamento de su amor lo vemos aquí en este primer versículo. ¿Por qué es que les ama? ¿Por qué es que nos ama de esa manera? Y vamos a ver, nos ama porque dice, Jehová dice, soy creador tuyo. Entonces, la primera cosa porque Él nos ama, es porque Él nos creó. Él nos puso en el vientre de nuestra mamá.
Él nos trajo a este mundo. No fue un accidente que nosotros hayamos nacido. Él puso de una manera especial nuestra esencia, nuestros padres, y hayamos nacido porque Él lo quiso. Entonces, ¿cómo podría Él crear algo y no amarlo? La esencia del amor de Dios es el amor. Y entonces, si Él nos hizo, Él nos ama. Entonces, Él ve a cada persona en este mundo así, con amor. A pesar de cómo está viendo a cada gente en su actuar, al peor asesino, a la persona más difícil y más complicada que pudiera haber en esta tierra, Él lo ama porque Él lo hizo. Él lo formó, Él lo trajo a este mundo. Entonces es un fundamento que podemos saber que Él te ama porque Él te hizo. Él te creó y no solo te creó, dice que es formador tuyo. Él te formó, te hizo tal cual, las características que tú y yo tenemos, nuestro carácter, fuimos creados de una manera especial. Y entonces Dios te dice, mira, te creé, pero no solo eso, sino que aparte te formé, la Biblia nos dice que somos su especial tesoro. Y entonces, aún así todavía más nos dice, no temas porque yo te redimí. El pueblo de Israel en especial sabía qué significaba esta palabra, porque redimir es volver a comprar 2 veces. Ellos habían sido llevados como esclavos a Egipto un tiempo en su vida, sus generaciones pasadas estuvieron por muchos años siendo esclavos. Y Dios los sacó de esa esclavitud y los llevó a un pueblo, una tierra nueva, con una nueva esperanza, una nueva forma de ver la vida. Pero ellos, a pesar de eso, otra vez parecía que olvidaban lo que Dios había hecho en sus vidas, y de repente Dios volviéndolos a comprar una y otra vez. Y en este tiempo lo iba a hacer nuevamente, los iba a rescatar de Babilonia, los iba a sacar de ese lugar, y eso era lo que significaba redimirlos. Comprarlos una y otra vez del lugar en el que estaban, en el lugar del pecado donde se encontraban. Y no sé cuántas veces te ha rescatado Dios así. ¿Cuántas veces puedes decir yo también he sido redimido? Porque en algún momento a lo mejor Él te salvó y te sacó de una situación, pero a veces hemos sido un poco necios y hemos vuelto atrás, y de repente Dios otra vez rescatándonos y librándonos. Y entonces puedes entender también tú y yo, podemos entender este versículo, dice que yo te he redimido. Y no solo eso, dice te ama porque Él te puso nombre y te dice mío eres tú. Él te conoce por tu nombre. Si hay personas que de repente olvidan tu nombre, luego me suele pasar que me olvido los nombres, pero Dios no se le olvida el nombre de ninguna persona. Dios sabe exactamente cómo te llamas. Dios sabe porque dice que eres suyo, que le perteneces. Puedes decir esta mañana, sabes, Él me conoce por mi nombre, yo soy suyo. Yo pensaba ayer mientras estudiaba este pasaje, yo decía, Dios, yo soy Carlos de Dios, soy suyo, Él me compró, Él me conoce por mi nombre. Y tú esta mañana puedes pensar lo mismo, puedes saber, dice Dios que yo soy suyo, a pesar de yo de repente no sentirme parte de, a pesar de repente de batallar con mi identidad, con mi forma de ser, con mi carácter, con cosas, Él me llama a mí, que soy suyo. Y Él sigue mostrándole al pueblo de Israel, diciéndole, mira, estos son los fundamentos que yo te muestro por el que te amo. Pero no solo te amo porque te hice, te formé, te tengo acá, sino por lo que pudiera venir en tu vida, te voy a seguir amando. Y el siguiente versículo es uno de los versículos más hermosos que puedes encontrar en Isaías, porque te tiene que llenar de mucha fe en este tiempo en tu vida y en el que viene. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, Dios diciéndole a su pueblo, ¿sabes? Aunque mi amor es infinito por ti, aunque te he creado y te amo intensamente hoy a pesar de todo lo que has hecho, pero no puedo eximir que tengas que pasar por las aguas, que tengas que pasar por el fuego,
que tengas que cruzar el río. No lo puedo evitar. Y si piensas en tu vida, así ha sido. A pesar de que sabemos que Dios nos ama, y a pesar de que has dicho y has pensado, yo también amo a Dios, pero a pesar de todo eso, hemos tenido que pasar por dificultades, por situaciones complicadas. De repente el agua ha llegado hasta el cuello y ya no sabes para dónde. Pero Dios en este versículo nos recuerda esta promesa y nos dice, aunque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mira, tan solo este sencillo versículo. Si tú lo crees, si tú lo recuerdas, si tú lo piensas, cuando estés en medio de esas situaciones, sabrás que Dios te está rescatando. Sabrás que Dios quiere librarte. Sabrás que Dios quiere hacer algo contigo. Y Él, cuando habla de anegar las aguas, es cuando pases por el río y las aguas quieran cubrirte. Dice que no te cubrirán, y aun cuando pasaras por el fuego, no va a quemarte. Y de repente cuando pasamos por situaciones difíciles, y algunas veces yo he pensado, como en mi vida sí he pasado por situaciones difíciles, pero a veces pienso, hay gente que vive situaciones más difíciles que las mías, y no logro entender de repente estos pasajes, pero lo que sí sé es que llega un momento en que sí nos va a hacer pasar por situaciones complicadas en las cuales no sabes ya qué hacer, no sabes cómo actuar. Entonces es cuando puedo entender este versículo y decirle, Señor, si yo he de pasar por las aguas, Señor, recuérdame que tú estás conmigo. Que a pesar de que tenga que cruzar los ríos, estos ríos no me van a cubrir completamente, y si tuviera que pasar por el fuego no he de quemarme. Cuando personas que aman a Dios de repente hacen esta pregunta, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me permite que yo tenga que pasar por esta situación? Y muchas veces platicando con personas con situaciones así, y me han preguntado esto, y les he dicho, mira, sí, yo tampoco lo sé, tampoco entiendo por qué lo estás pasando, pero lo que sí entiendo es que Dios está contigo. Hay dos formas de vivir una dificultad en esta vida. O la vives sin Dios, o pasas esa situación junto con Dios, recordando que Él está contigo. Y es una diferencia abismal. Es una diferencia completamente grande. El vivir una vida en la cual tú sabes que estás pasando por situaciones tan complicadas que te estás ahogando y que no tienes a nadie y que no has decidido poner tu confianza en Dios, a que a pesar de todas las luchas y de lo que estás pasando, tú sí has decidido poner tu confianza en Dios, y entonces sabes y recuerdas, Dios está conmigo. Hace unos días, creo que este fin de semana, escuchamos una noticia, y yo creo que la habrás escuchado, de un joven cantante muy famoso, de una agrupación muy famosa, y murió en una muerte muy triste. Depresión, soledad. Se entiende que venía viviendo esta vida de alcohol y de drogas ya tiempo atrás, y muere no se sabe si se aventó, si se cayó por accidente de un hotel. Y cuando escucho esto y digo, Dios, qué muerte tan triste. Yo no sé si este joven tuvo la oportunidad en algún momento de conocer a Dios y de escucharle, pero sus últimos momentos, sus últimos instantes de su vida, estaba drogado, alcoholizado. Entonces puedes pensar, Dios, qué difícil vivir estos problemas que Él trae lejos de ti. Porque a lo mejor podemos ver a otro joven y pensar, está luchando, está batallando, porque como joven y como adulto puedes estar batallando con muchas cosas, pero sabes,
qué distinto es saber que Dios está contigo. Porque entonces hay esperanza. Porque entonces hay esta cuestión de rendir tu vida y decirle, Señor, ayúdame. Y Dios, en estas situaciones complicadas y difíciles que pareces ahogarte y pareces saber ya no, Él te está prometiendo a ti y a mí este versículo. El año pasado fuimos a los rápidos ahí en Jalcomulco y estábamos en una balsa con mi hija que tenía 13 años y la niña de Omar que creo que tenía como 12, creo que es un año más chica que Isabela, si no mal recuerdo, pero yo tenía un miedo entrar a los rápidos. Para empezar, el mío era el miedo de que me pasara algo a mí, pero cuando veo que está mi hija y la hija de Omar todavía más chiquitos, dije, no, y ahora ya tenía más miedo por ellas. Y yo decía, no, es que este río se ve, pero bastante fuerte, ¿qué tal que nos caemos? ¿Qué voy a hacer si se cae? ¿Cómo le hago? Y ahí estaba yo en mis pensamientos, ¿no? Y de repente le digo al guía, oye, pero seguro no, o sea, está todo bien. Y yo buscando la forma que me dijera, no, pues bájense ya, no, o sea, ya no anden acá. Y no, él muy tranquilo nos dice, no, está bien, ustedes váyanse adelante. Nos dice a Omar y a mí, ustedes váyanse adelante y las niñas van a ir atrás y yo voy todavía hasta atrás. Y yo todavía como, aparte no los voy a ver, o sea, no voy a estar viendo lo que le pudiera pasar. Y me dijo, sabes, yo soy el guía. Me dice, yo conozco el río. Yo sé dónde está lo peligroso del río. Yo sé dónde está la roca. Yo sé dónde va a ir la balsa y va a caer de repente. Pero yo les voy a decir y ustedes solamente tienen que seguir mis instrucciones. Y solo me dijo, confía en mí. Y sabes, yo entendí esa tarde, sobre todo pienso mucho en mis hijos. Entendí y dije, Dios, tú quieres que confíe su vida de ella en tus manos, aunque yo no vea lo que va a pasar. Porque tú conoces mejor el camino que yo. Tú sabes lo que viene adelante para su vida. De mi hijo. Y si eres papá, de repente no sé si ese es el temor que puede venir a tu vida, saber qué puede pasar, qué va a ocurrir, qué va a venir a tu vida. Si de repente estás batallando con una enfermedad o con algo y dices, ¿qué viene? O una situación económica en casa y dices, ¿cómo le hago? Pero Dios diciéndonos esto, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. No temas. Si por los ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y si no te queda claro, te dice el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, aun cuando las luchas vengan en tu camino, tú tienes que saber que estás contando con su presencia, que estás contando que hay un propósito en medio de todo esto que estés pasando. Y si sabes que esto es así, el caos de la desesperación, de ser víctima de este destino que el mundo dice, es que este es tu destino, tú y yo no tendríamos que vivir así, porque tú y yo podremos saber, Dios nunca me ha abandonado y Dios nunca me va a abandonar. Él, en medio de esta situación, yo estoy bajo la sombra de sus alas, me tiene en el hueco de su mano, estoy en la palma del que es Rey soberano, el que me dice que es Dios mío, que es el Santo de Israel y que es mi Salvador. Y le dice a su pueblo, le dice, yo he entregado a países completos por tu rescate. He entregado a Etiopía, he entregado a Egipto, he entregado a Seba, porque te amo. O sea, entrego 3 naciones por tu vida, por tu rescate. Y cuando piensas en esto, dices, Dios, ¿qué has dado por mí? Y simplemente tenemos que voltear a su palabra y saber y recordar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios dio mucho más que naciones y pueblos por tu vida. Dice que Él entregó a su Hijo. Él dio todo lo que tenía. Quizás nosotros podemos pensar y decir, yo daría mi vida por mis hijos. Pero Dios no solo dio la vida por los que le aman o los que le obedecían.
Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó todo. Y dice el versículo 5, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, ¿cómo recordarte y afirmarte una vez más? No temas. Él nos conoce perfectamente. Él sabe de repente cómo podemos batallar, cómo puede venir de repente el afán, el temor de algo, pero Él nos vuelve a recordar, no temas, yo estoy contigo. Y dice, versículo 4, perdón, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces, no solo Él te ha rescatado, Él te ha librado, sino aparte dice que delante de sus ojos eres de gran estima y eres honorable. No sé cuándo fue la última vez que alguien te dijo cuánto te amaba y cuán orgulloso está de ti. Pero se siente bonito cuando alguien te dice eso, ¿no? Se siente algo que dice alguien que te diga, es que orgulloso estoy de ti. Pero imagínate Dios mismo diciéndote estas palabras. Eres de gran estima para mí y estoy orgulloso de ti. Y no sé, de repente puedes pensar como, ¿cómo puedes estar orgulloso Dios de mí? ¿Cómo puedes decirme esto? Pero pues la respuesta está ahí en la siguiente frase. Yo te amé. O sea, yo te amo. Por eso es que puedo decirte que estoy orgulloso y que eres de gran estima. Y que lo que tenga que dar por ti lo voy a hacer. Entonces esta mañana Dios quiere que tú puedas escuchar y entender, Dios, tú estás conmigo a pesar de. Y eso tiene que volcar nuestro corazón para con Él y decirle, Señor, quiero ser agradecido. Y nos dice el versículo 5, no temas porque estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dirá al norte, da acá, y al sur no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y entonces le está diciendo específicamente al pueblo de Israel una profecía que ha de cumplirse en la segunda venida de Cristo. Él va a traer del oriente, del occidente, del norte y del sur a todo su pueblo. Hoy el pueblo de Israel es el único pueblo que está regado por todo el mundo de una manera masiva. Estados Unidos está lleno de judíos, pero en muchos países hay muchos judíos que en el tiempo de la segunda venida de Jesús ha de cumplirse esta palabra de que van a regresar a Jerusalén, muchos de ellos. Pero piensa también en tus hijos, en tus generaciones, porque hoy a lo mejor no conoces todavía a tus nietos, pero estoy seguro que si eres padre, tú puedes estar pensando en ellos, en familiares que dices, Señor, yo quiero que tú les recojas y les traigas a ti en algún momento. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, porque los formé y los hice, dice el Señor. Versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Entonces lo que les viene diciendo al pueblo es, miren, yo sé que ustedes han creído que los dioses que les sirven, a los ídolos falsos a los cuales ustedes piensan que les aman, que les suplen necesidades, realmente es cierto, o sea, realmente es verdad. Y como que les reta y les dice, pues tráiganme esos testigos de esos ídolos falsos y que nos digan si realmente han hecho cosas nuevas en su vida. Justifiquen si hay algo bueno en todo esto que el mundo les ha ofrecido. Y por supuesto no había una respuesta real porque no había verdad en ningún ídolo falso que ellos habían seguido. Este pueblo, a pesar de tener un Dios así, de repente empiezas a leer la Biblia y ves cómo levantaban a los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, levantaban ofrendas, servían a dioses que uno de sus sacrificios era matar a bebés y ofrecerlos en holocausto. O sea, había cosas tremendas que este pueblo hizo. Y ellos obviamente no tenían
un justificante para decir lo que estos ídolos habían hecho por ellos. Y por eso Dios les dice en el versículo 10, vosotros sois mis testigos. O sea, ellos sí eran testigos de que Dios había hecho cosas increíbles en su vida. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces les dice, yo los llamé, y yo estoy haciendo maravillas, y yo estoy mostrándoles mi amor, porque soy real, porque ustedes son mis testigos de esta verdad. De que fuera de mí no hay quien salve. Y vemos el versículo 12 diciendo, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Entonces, Él nos llama de esta manera. Él llamó a su pueblo, específicamente el pueblo de Israel. Es un pueblo que puede ser testigo de quién es Dios. Aún hoy en día, aún de la forma en cómo están viviendo. De repente apartados de una fe, de no reconocer al Mesías, pero aún así siguen siendo el pueblo de Dios. Él los sigue librando, Él los sigue rescatando, Él sigue haciendo milagros sobre sus vidas y ellos pueden saber, somos testigos, pero un día en particular ellos van a poder levantarse y reconocer al Mesías y reconocer lo que Él ha hecho en ellos. Pero volteamos a nosotros y pensamos, también Dios nos ha llamado a eso, a ser testigos de estas maravillas, porque alguien puede dudar de Dios, pero si Dios ha hecho algo contigo, tú vas a poder decirle, pues mira, tú dirás misa, pero yo sé quién es Dios en mi vida, y yo sé que Él existe, y yo soy testigo de lo que Él ha hecho. Dice el versículo 13, antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y en otra versión dice, lo que yo hago, ¿quién lo va a desbaratar? ¿Quién lo va a deshacer? Nadie. Él es Dios. Y encontramos del versículo 14 hasta el versículo 28 otra vez un contraste. Vamos a ver otra vez cómo Dios afirmando su amor a pesar de ver lo que el pueblo sigue haciendo o sigue viviendo de una manera. Dice el versículo 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Y el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Entonces Dios le dice, ¿saben? Yo hice esto. Yo envié a Babilonia para hacerles ver a estos que se creían como los poderosos y los reyes del mundo. Yo los hice retroceder, los hice descender como fugitivos para rescatarlos a ustedes. Y les recuerda, yo soy el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Yo hice esto cuando los saqué de Egipto, abrí el mar rojo y los pasé por tierra seca. Hice un camino donde no había camino. Pero me gusta mucho el versículo 18 en adelante. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces les dice, miren, a pesar de lo que yo hice, ese gran milagro del cual sus padres les hablan, del cual muchos de ustedes se enorgullecen de que en algún momento el mar se abrió, el pueblo pasó por delante, pero viven de esas cosas pasadas, viven de la gloria pasada, viven de esos milagros pasados. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Ni te acuerdes de eso, porque lo que yo voy a hacer contigo aún va a ser mucho más grande. Yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Yo voy a abrir, dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque él entendía, su pueblo estaba lejos de Jerusalén. ¿Qué es estar lejos de casa? Es una soledad. Si has vivido fuera de tu casa, los primeros meses es terrible. Pero ellos llevaban años
viviendo lejos del templo, lejos de su ciudad. Y yo pensaba esto, cómo este versículo me animaba mucho a mi vida, porque yo sé, Dios ha experimentado cosas bonitas y cosas grandes y milagros he visto en mi familia en el pasado y en mi propia vida, pero sé que necesito reconocer y recordar que aún todavía Dios tiene milagros que yo necesito ver y yo podré ver en su momento cuando las aguas tenga que pasar por esas aguas, cuando venga el fuego y quiera quemarme. Yo necesito pensar, Dios aún no ha terminado. Hay todavía milagros que Él puede hacer. Aún todavía hay milagros que Él quiere hacer. Y aún cuando tu fe sea tan pequeña, puedes saber, Señor, sé que has hecho algo en mi vida. Sé que he experimentado cosas que no puedo explicar, pero sé que aún no ha terminado. Aún todavía hay cosas que tú puedes hacer en mí. Y que puedo seguir creyendo y puedo seguir confiando en que tú puedes hacerlo. Y debe animarnos mucho esta palabra, porque Él aún, en medio del desierto, en medio de la soledad, Él quiere abrir un camino. Dice el versículo 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Entonces, Él, a pesar del tiempo, el desierto, la soledad que pudiera estar atravesando su pueblo, o de manera personal alguien dice, yo todavía voy a dar agua, porque son mi pueblo, y yo los he escogido, yo los conozco, yo los he amado. Dice el versículo 21, este pueblo he creado para mí, y mis alabanzas publicará. Los creé para que me conociera. Y tú y yo estamos sentados aquí en este lugar porque Él nos hizo para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos escuchar su voz, para que pudiéramos venir delante de Él y escuchar su palabra y de repente haya fe en nosotros y saber que hay esperanza y saber que hay un Dios que nos ama. Y entonces dice, para que tú puedas publicar sus alabanzas. Dice, mis alabanzas publicará. Entonces aún hay alabanzas más que vienen, que tú tienes que publicar. Aún hay milagros todavía que Dios vas a experimentar, porque Dios todavía dice, mi cántico no ha acabado contigo. Aún hay muchas cosas que tienes que cantarme. Dice el versículo 22 y vamos a ver ahí el contraste, porque Dios hablándoles de este amor y ve de repente cómo reacciona Él, cómo ha reaccionado su pueblo. Dice versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¡Qué fuerte! Dios esperando que en la respuesta de su amor, de su cuidado, de su gracia sobre de ellos pudieran ser agradecidos y pudieran reaccionar y decirte, Señor, aquí está mi vida en sacrificio, aquí estoy delante de ti, aquí estoy trayendo lo que a ti te pertenece, porque no me estás haciendo fatigar, no estás poniendo una carga grande sobre mi vida, pero al contrario de eso vemos la parte última de este versículo 24 dice, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. O sea, en vez de traerle ofrendas, en vez de traerle agradecimiento, ellos trajeron más pecados delante de Dios y dice que le fatigaron con sus maldades. Y esto de repente puede sonar duro, pero es real. De repente el pueblo volviendo y trayendo esto a su vida. Y volvemos a lo mismo, Dios pudiendo responder de muchas maneras justas. Pero mira el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O reafirmándole, a veces te has cansado de buscarme, a veces no has ofrecido lo que me pertenece de tu vida, a veces de repente has ido a un lado y a veces de repente de traerme algo bueno me traes tus pecados, pero a pesar de eso
quiero reafirmarte que sigo siendo tu Dios, que si te arrepientes vienes a mí, dice, yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y Dios es un Dios que es eterno, entonces su memoria es eterna. Y si Dios te dice que no se acuerda de sus pecados, es porque no se acordará de nuestros pecados. Puedes vivir con la confianza de que si Él te ha perdonado, Él te va a amar en el futuro como si nunca hubiera pasado. Y eso solo lo puede hacer porque nos ve a través de los ojos de Jesús. Por eso es que es tan importante la obra en la cruz. Porque Jesús entonces nos compró, nos rescató y se pone delante de nosotros. Y Dios, en vez de vernos a nosotros, ve a Jesús. Cada vez que te mira, está viendo a Jesús. Y entonces Él puede decir, sabes, tú has venido, has creído en Jesús, has puesto tu fe y tu confianza en Él. Entonces yo puedo decirte que yo borro tus rebeliones y no me acuerdo nunca más de tus pecados. Y termina este capítulo diciendo, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Le está diciendo, pueblo, si aún tú piensas que no has pecado, piensas que no has hecho lo malo, pues mira, pues entremos en juicio y hablemos. Habla tú para que te puedas justificar y hazme saber si lo que estoy hablando acerca de lo que tú has hecho está bien o está mal. O sea, a un Dios dándole la oportunidad, pero pues entendemos que el pueblo no tenía nada que decir. Y a veces es así. Dios volteando hacia nosotros y diciéndonos, ¿tienes algo que pueda justificar tu acción? Y la verdad yo me he encontrado muchas veces diciéndole, no tengo, no me puedo justificar. Y quiero terminar con el capítulo 44, los primeros versículos, porque termina muy similar al 42, pero siempre me gusta Dios que nunca se queda como con una condenación para las vidas de las personas, sino dice el versículo 44, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Qué increíble. Dios volviéndoles a decir, a recordar, yo soy Jehová, el hacedor tuyo. Yo te hice del vientre de tu madre, no temas, yo derramaré agua sobre tu vida, pero no solo ahora voy a derramar agua, sino que dice, mi espíritu derramaré sobre ti, sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces Él no solo está dando una promesa a ti y a mí, sino también incluye a nuestros hijos, a sus hijos. Y entonces podrás decir en algún momento, yo soy de Jehová. Y el otro dirá, dice, se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Y Dios diciéndonos, podemos decir esto, puedes decir esta frase, yo soy de Jehová, como veíamos al principio, mío eres tú. Él reafirmándote y reafirmándome a mí también, que soy de Él, que le pertenecemos. Y si tú a lo mejor esta mañana tú puedes decir, he batallado con saber si realmente soy de Él, porque he fallado tanto, porque he batallado tanto, porque he dudado, porque he luchado con mi fe. Este pasaje, este capítulo nos hace recordar quién es nuestro Dios. Y si puedes pasar, Esteban, vamos a orar y solo piensa en esto. Si tú estás consciente de tu necesidad espiritual, de lo que Él necesita suplir en tu vida, si tú sabes que de repente has batallado con algo y tú dices, Dios, que ese es cierto, porque de verdad que las mentiras, los pensamientos en nuestra mente de repente nos hacen batallar y luchar,
si estamos bien, si no estamos bien, que estoy haciendo lo correcto, o de repente ya siento que el agua está hasta acá y olvido que Dios me dice, yo estaré contigo. Y Dios esta mañana solamente quiere venir y recordarnos esto, quiere afirmarnos, saber que nos ama, que amó a su pueblo a pesar de todo esto y Él lo redimió, y Él borró sus rebeliones y es lo mismo que esta mañana Él quiere ofrecernos. Entonces ahí en tu lugar solo cierra tus ojos y abre tus labios y exprésale a Dios lo que esta mañana tú necesitas. Y Señor, yo quiero pedirte por tu iglesia, Señor, y por nuestras vidas, Padre, que, Señor Dios, tú eres fiel y eres amoroso y eres increíble, Dios. Señor, queremos entregarte una vez más, Señor, todas nuestras necesidades, Dios, Señor. Queremos venir delante de ti y decirte, Señor, gracias por borrar nuestras rebeliones. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor Dios, tú nos amas de una manera tan especial. Nos llamas, Señor, como tuyo, Señor. Y nos prometes, Señor Dios, que en medio de las aguas, en medio del fuego, en medio de que podamos cruzar el río, Señor, tú estarás con nosotros, Padre. Te amamos, Señor Dios, y ayúdanos a ser un pueblo, Dios, que sabe responder, que sabe escuchar las lecciones del pasado y que sabe entonces decirte, Señor, ayúdame. Yo quiero confiar en ti. Quiero poner mi vida completamente en ti, quiero poner mi confianza en ti, Señor. Y a pesar de las luchas y de lo que esté batallando, quiero estar contigo, Dios. Señor, no me sueltes de tu mano, enséñame el camino. Dios, Señor, derrama tu espíritu sobre mí, sobre mis hijos, sobre mis generaciones, Padre. Y yo pueda declarar en todo tiempo, yo soy de Dios y Él es mi Padre. Te amamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.